amenaza latente, un miedo, tal vez, que de los francotiradores que apunten hacia la colonia. No soy parte del problema, El general García Meza no es un cobarde, y eso lo saben todos. La segunda mitad del siglo XX tuvo momentos particularmente dramáticos y algunos en el periodo entre 1978 y 1982 increíbles. Lo que vamos a contarles esta noche es la historia de un absurdo que se conoció con el nombre del golpe de Todos Santos, porque se hizo precisamente el 1 de noviembre de 1979. El presidente David Padilla Arancibia quiso ser el último gobernante militar de ese largo proceso de dictaduras que se inició en 1964 con muy breves interregnos democráticos. Su voluntad no pudo cumplirse, no pudo lograr ese objetivo por razones todavía incomprensibles en la distancia, pero que probablemente pueden explicarse en la lógica de un periodo de transición donde las posiciones radicales, la confusión, los intereses pequeños, mezquinos, tuvieron un conjunto de resultados que ciertamente llevaron al país a una especie de callejón sin salida. David Padilla, de todas maneras, entregó el mando de la nación, no al presidente elegido en las urnas, sino a un presidente que trataba de resolver lo que entonces se conoció como el empantanamiento. Era la víspera de un golpe trágico. La caída de Hugo Banzer el 21 de julio de 1978 inicia una grave crisis de inestabilidad en el país. El péndulo político está girando de la derecha a la izquierda. La UDP surge como una fuerza muy poderosa a la que se frenó a través de un fraude en la elección de 1978. A luchar como hoy el pueblo. Pero el camino de ascenso popular a través del voto de esa organización política parece irreversible. La cúpula militar no está convencida de que el poder debe abandonarse y el ejército se ha acostumbrado al ejercicio del gobierno. En ese contexto surge una tensión entre el viejo esquema militar y los institucionalistas que dan un golpe de Estado el 24 de noviembre de 1978, derrocando a Juan Pereda Asbun. El protagonista, el comandante en jefe, David Padilla Arancibia. Padilla, desde el primer día de su gobierno, establece una sola meta: la entrega del poder a los civiles, la convocatoria a un proceso electoral que debe resolverse hasta el 6 de agosto de 1979. El 14 de febrero de 1979 se cumplen 100 años de la invasión chilena a Antofagasta, que de hecho dio inicio a la Guerra del Pacífico. Una ceremonia de gran carácter emotivo se lleva a cabo a lo largo y ancho del territorio boliviano. Compatriotas, juremos por Dios, la patria y la memoria de nuestros héroes, que jamás renunciaremos a recobrar nuestro mar. ¿Lo juráis? Las elecciones de 1979 tienen 4 protagonistas:
Hernán Siles Suazo, de la Unidad Democrática y Popular, que conforma una alianza entre el MNRI, el MIR, el Partido Comunista de Bolivia y varios aliados pequeños. Víctor Paz Estenssoro, con el Movimiento Nacionalista Revolucionario, entonces conocido como Histórico, aliado con la Democracia Cristiana y otros partidos menores. Hugo Banzer Suárez, que comienza a surgir de manera interesante con Acción Democrática Nacionalista, fundada precisamente el año 79, y Marcelo Quiroga Santa Cruz, que tiene un ascenso muy significativo desde la izquierda más radical. Las Fuerzas Armadas están totalmente imparciales en este juego político. De manera que deben ser siempre suspicacias o mucha susceptibilidad. La Corte ha sido un organismo que ha trabajado con responsabilidad, ha cumplido sus planes a la perfección y además, como una novedad que garantiza este proceso, está tomando medidas realmente positivas para que no haya fraude en las elecciones. El 1 de julio de 1979 se realiza el proceso electoral. Gana Siles Suazo con el 35.9%. El segundo lugar lo obtiene Víctor Paz con el 35.8%. El tercero, Hugo Banzer Suárez, con el 14.8% de los votos, y Marcelo Quiroga obtiene el 4.8% de los sufragios. Tras un complejo proceso en las cortes electorales de centenares y miles de anulaciones de votos, el resultado final deja una diferencia de apenas 1.512 votos entre el primero y el segundo, menos del 0,1% del total. Es un empate técnico. Esta situación va a generar un complejo proceso en el Parlamento Nacional. Ninguna de las sucesivas votaciones va a dar un resultado que le dé la mayoría que necesita para consagrarse presidente ni a Siles Suazo ni a Paz Estenssoro. Se acuña un término que se volvió muy popular: el empantanamiento. Nosotros preocupados por la forma como están llevando algunos políticos su campaña, hemos iniciado una serie de charlas con los diferentes candidatos para pedirles que humanicen la política, que realmente respondan al esfuerzo y sacrificio que está haciendo la Junta Militar de Gobierno para lograr con ese objetivo que nosotros podamos cumplir con el pueblo boliviano. Ninguno de los dos líderes políticos está dispuesto a ceder. El primero está reivindicando el concepto de que ha ganado las elecciones y el segundo apela al hecho constitucional de que la diferencia le permite perfectamente, por ley, acceder también a la presidencia. Paz Estenssoro obtiene más votos que Siles Suazo en el Congreso, pero necesita 4 votos que no puede conseguir para consagrarse presidente. Sí, hay, claro, algunas cosas anecdóticas, ¿no? Una de ellas fue la denuncia de un diputado del MNR, un diputado campesino que señaló a un dirigente del MNR de haberle ofrecido 1 millón de bolivianos, de pesos bolivianos, para volcar su voto. Un voto de la UDP pasó a la candidatura del doctor Paz Estenssoro y entonces se desató una situación de alerta roja en la UDP. Y recuerdo que se designaron una suerte de comisarios, Guido Capra y Leopoldo López, que eran los que controlaban el voto de los diputados y senadores de la UDP en el momento de llegar a depositar ese voto en el ánfora. Cuando fue la delegación en la noche, le dije, si ustedes no deciden, vamos a ver lo que va a pasar. Nada más les dije. ¿Qué significaba eso? Significa eso, que si no decidían hasta el día que yo dije, nos quedábamos. Claro, porque era legal. A mí me parecía legal. Después de varios intentos, se toma una decisión que busque una salida a un problema que se está agudizando. El senador de ADN, Guillermo Tineo Leigue, hace una propuesta sorpresiva: que el Congreso elija presidente constitucional interino a Walter Guevara Arce, a la sazón presidente del Senado, como parte de la fórmula del MNR Alianza de Víctor Paz Estenssoro.
Finalmente, el 8 de agosto, Walter Guevara Arce es posesionado presidente constitucional interino por un año. Quedáis posesionados como presidente interino de la República. La decisión del Parlamento va a ser el germen de un proceso de inestabilidad que permitirá a las Fuerzas Armadas volver a intervenir en varias oportunidades antes del retorno definitivo a la democracia. La falta de generosidad de las principales fuerzas políticas en Lid demuestra que los intereses políticos están por encima de los intereses de la colectividad. Los militares golpistas aprovecharán esa circunstancia. ¿Pero qué le ocurre al doctor Guevara? Tiene problemas internos muy serios, no puede conformar gabinetes, tiene problemas con el MNR, con el MNRI, él quería que el doctor Paz, el doctor Siles le den todo su apoyo y sean corresponsables con él en su gobierno. Se encuentra con una oposición muy fuerte en el Parlamento, no puede, le es muy difícil gobernar. Entonces lo comienza a atacar a Guevara por ese lado. Y él justificaba pues, que el MNR, ambos MNRs no le daban el apoyo para conformar un gabinete. Ocurre que ambos MNRs también tenían exigencias muy fuertes contra él. O sea, no había una solución inmediata. Guevara comienza su gobierno prácticamente huérfano. No tiene el respaldo del Parlamento que era indispensable. No tiene un horizonte de estabilidad porque ya desde el primer momento las Fuerzas Armadas ven con malos ojos a su gobierno. Hay varias confrontaciones entre el presidente y los militares. Tuve que organizar un gabinete independiente. Y eso quiere decir un gabinete sin apoyo parlamentario, puesto que aquellos que debieran entrar o del paz extensorismo o del silismo eran todos ellos diputados y senadores, mientras que los miembros de un gabinete independiente no tenían función parlamentaria alguna. El diputado socialista Marcelo Quiroga Santa Cruz presenta un pliego acusatorio para abrir un juicio de responsabilidades contra el expresidente Hugo Banzer Suárez por los 7 años de su gobierno dictatorial. Es juicio político porque es de naturaleza política el delito de que hay que juzgar. En un alegato que fue histórico y que marcaría una coartada militar. El juicio a Banzer es en realidad un juicio a las Fuerzas Armadas. Es desestabilizador y se convirtió en uno de los argumentos de fondo para que desde el propio Banzer y el grupo más duro de las Fuerzas Armadas se buscara terminar con el proceso democrático. La tarea original del gobierno era la convocatoria a elecciones, pero el presidente plantea también la necesidad de tomar algunas medidas económicas que resuelvan la grave crisis que está por venir. Eso se interpreta como un intento de prorroguismo y se convierte en un argumento del propio Congreso o de parte de él para buscar el defenestramiento de Guevara. Analizando todo este espectro y con un temor de un golpe militar, un movimiento militar de extrema derecha, no sé qué pasa, no sé, yo no puedo decir que una persona dijo, pero de los 10 que estábamos presentes, un solo militar, Natús y dos camaradas de él, algo surge en el ambiente de que todos coincidimos quizás mentalmente de que había que defenestrarlo a Guevara, porque es la palabra que utilizamos. Cambiarlo a Guevara, quitarle el mandato que le dio el Congreso. A esas alturas hay varios nombres de militares que surgen como probables golpistas. El que más suena es el de Alberto Natús Bus. Simultáneamente, el gobierno ha establecido una estrategia para que la Asamblea General de la OEA, convocada en la ciudad de La Paz, pueda marcar un hito en la historia de la reivindicación marítima del país. Una de las grandes paradojas y uno de los momentos de mayor vergüenza que pasa Bolivia es precisamente el hecho de que después del gran triunfo de Bolivia, que establece el reconocimiento de que el tema boliviano debe ser tratado multilateralmente y debe ser una cuestión que asuma el hemisferio en su conjunto, llega el día mismo de la clausura de la Asamblea General en la ciudad de La Paz, el sonido de los tanques y el comienzo del ignominioso golpe del 1 de noviembre. ¿Por qué este golpe? ¿Por qué los días trágicos que se conocieron con el denominativo de Todos Santos? Nosotros hemos llamado este programa La Noche del Día de los Muertos
porque se produjo precisamente en el paso del 31 de octubre al 1 de noviembre. ¿Por qué ese absurdo? ¿Por qué ese sinsentido? Explicarlo parece difícil, es lo que intentaremos ahora. Intentaremos ver cómo muchas veces la historia está asignada por aquello que podríamos definir como azar, algo no previsto, algo que sale fuera de los planes, que los altera y que, por supuesto, esto es lo más dramático, cambia los resultados. Más allá de la locura, la intención del golpe de Estado cambió totalmente su lógica interna porque el movimiento subversivo, estalló antes de lo que quienes lo habían planificado querían que estallase. He aquí, un golpe absurdo y sangriento. Pero ¿quién es Alberto Natusch Busch, protagonista de este terrible y absurdo golpe de Estado? Nacido en Riberalta en 1930, Natusch tiene una trayectoria más bien institucionalista. Sobrino directo del presidente Germán Busch Becerra, va a abrazar la carrera de las armas influido por la figura de su tío. Entre 1955 y 60 se retira de las Fuerzas Armadas a la vida privada. A pesar de la turbulenta vida militar, Natusch no se acerca nunca a procesos de desestabilización. En 1973, finalmente, el presidente Banzer lo invita a ser ministro de Asuntos Campesinos, cargo que ocupa hasta la salida de Banzer en 1978. En el proceso electoral de 1978, las Fuerzas Armadas debaten entre dos posibles candidatos, Juan Pereda y Alberto Natusch. El respaldo de Natusch, mayoritario en las Fuerzas Armadas, va a ser finalmente desechado por la decisión de Banzer de escoger a Juan Pereda como candidato de la Unión Nacionalista del Pueblo, el partido oficialista creado para suceder al gobierno militar. Las Fuerzas Armadas autorizaron que fuera un candidato, los llamé a los dos precandidatos y el coronel Natusch me pidió no ser él, definitivamente, y no quedaba otra alternativa que el general Natusch o el general Pereda. Durante el gobierno de Pereda fue designado comandante del Colegio Militar y en el gobierno del presidente Padilla, director de la Escuela de Comando y Estado Mayor en Cochabamba, cargo al que nunca llegó a posesionarse. La decisión de derrocar a Guevara tiene un componente parlamentario indiscutible. Prácticamente todo el MNR de Paz Estenssoro y un grupo disidente del MNRI que era parte de la UDP. Pero donde hay una preocupación que está dando lugar a un debate es en el MNR de la izquierda. Hay temas que se deben definir pronto a objeto de que no se estanque como el año pasado en las elecciones del 79, en el que se ha tenido que discutir meses y meses el problema del binomio y al final ha perjudicado demasiado nuestro proceso electoral. Mi nombramiento por una resolución que aquí tengo, por el Congreso como presidente interino, produjo una gran frustración en el MNR histórico, vale decir, en el lado paz extensorista del MNR. Y gente de ese partido se precipitó a dos cosas inmediatamente. Uno, a hacer imposible o difícil la función de ese gobierno en el Parlamento. Era un gobierno, como digo, sin respaldo parlamentario. Y del otro lado, simultánea y paralelamente, a buscar un golpe que permitiera echar al presidente Guevara y organizar un gobierno que a su vez garantizara la elección siguiente para ellos. Hay en el ámbito militar varias corrientes. Hay quienes piensan que el general Acero debe ser el protagonista del golpe y hay quienes estiman que debe serlo el coronel Natusch. Las vinculaciones más importantes del MNR se hacen con Natusch en función de supuestas ideas progresistas de este oficial. El golpe de Estado pretende, además de defenestrar a Guevara, la creación de un gobierno sui generis en el que el presidente militar va a estar acompañado por un parlamento que mayoritariamente le dará su respaldo. Los acontecimientos se precipitan porque el presidente Guevara, para evitar el golpe,
ordena el 31 de octubre, el mismo día de la clausura de la Asamblea de la OEA, el inmediato cambio del comandante del regimiento Ingavi, teniente coronel Alberto Gribowski, por el teniente coronel Freddy Quiroga. La orden impartida directamente va a generar una decisión de acelerar el proceso subversivo. Con ese objeto fueron a buscar a Natush Bush en el cuartel y lo llevaron al golpe con promesas que eran en realidad un engaño. La promesa básica es que si él daba el golpe, el Congreso apoyaría su golpe. El movimiento subversivo, planificado para entre el 4 y el 6 de noviembre, se adelanta y el propio protagonista es sorprendido por una llamada telefónica a medianoche que le dice que ya hay movimiento de tropas en el Alto y en diferentes regimientos próximos a La Paz. ¿Quiénes se adelantaron? Doria Medina, que era con el Tarapacá, García Mesa en el Colegio Militar, y sabemos la participación de ellos ya en el golpe del 17 de julio. Natush se molesta y que eso no podía ser, que se estaba rompiendo un compromiso de honor que se tenía con los partidos políticos, y se sube al Alto con ellos, al Tarapacá. Al llegar al Alto, que es lo que nos relata él posteriormente, se encuentra con que las tropas ya estaban movilizadas. Y es desde allí que me llama por teléfono y me dice: Boris, avisa a los amigos que los acontecimientos se han precipitado. Vean ustedes de reunirse en alguna casa, y me da un teléfono para que yo lo llame a las 3 de la mañana. Una reunión de emergencia en la casa de Andrés Petricevich, dirigente del MNR, con la participación de Feldman, Velarde y Bedregal, convoca a Natush para establecer una estrategia. Los propios movimentistas que están en el golpe y Sandoval Morón y Ayoroa de la UDP creen que el apresuramiento puede ser riesgoso para el movimiento. Por más abiertas, sinceras y bien intencionadas que pudieran ser las intenciones de su máxima figura, el entonces coronel Alberto Natush Bush, iba a terminar en una aventura que no solamente de características terriblemente sangrientas, sino copada por ello mismo por los sectores más retrógrados y fascistas de la sociedad civil y de las Fuerzas Armadas de nuestro país. El caso es que en la madrugada del 1 de noviembre los tanques comienzan a circular por las calles de la ciudad de La Paz. El propio 1 de noviembre va a definir la suerte del golpe de Estado. Muy temprano, en el salón de gabinete y rodeado de los golpistas, el coronel Natush justifica las razones del golpe. Efectivamente, aparentemente el camino fue irregular, pero les vuelvo a señalar que mayor era la irregularidad que pretendía el anterior Poder Ejecutivo. ¿Su gobierno piensa convocar elecciones para el año próximo, tal como había decidido el Parlamento? De acuerdo a lo que leí en mi mensaje a través de la televisión boliviana, nosotros cumpliremos con el mandato del Congreso Nacional. A través del señor Guillermo Bedregal y del señor Edil Sandoval Morón, cursaremos la indicación pertinente y daremos las totales y absolutas garantías para que se reúna el Congreso y delibere libremente. Porque es una locura hacer un golpe de Estado con un Congreso que funcione, ¿no? ¿Cuándo se ha visto eso? No era. Eso era una cosa absolutamente diferente. A las 9 de la mañana, la Central Obrera Boliviana decreta una huelga de 24 horas que prolongaría hasta una semana. El presidente Walter Guevara y su gabinete, reunidos en una casa en construcción en el barrio sur de Cotacota, se declaran como gobierno en la clandestinidad. Cuando don Walter emitió su mensaje, cuando nos reunimos unas cuantas horas después en gran conferencia de prensa, y fuimos llenando los medios y se mostró que el gobierno no se había caído, ¿no es cierto? Entonces los golpistas tenían tantas cosas que hacer que la verdad no se dedicaron a perseguirlo. Natush tiene que apostar por la única salida posible, el respaldo del MNR. El comandante en jefe de las Fuerzas Armadas, David Padilla, está bajo arresto domiciliario. La gente se ha reunido en San Francisco de manera masiva para protestar espontáneamente ante los acontecimientos. Convierte las tarimas de celebración que se ubicaron en San Francisco para celebrar el triunfo boliviano en la OEA en barricadas y levanta los adoquines de las calles para enfrentar valientemente a los tanques.
La respuesta internacional no se hace esperar. Muy rápidamente, países andinos liderados por Venezuela expresan su repudio al movimiento golpista. Mientras tanto, escoltados por tanques, los últimos delegados internacionales que asistieron a la reunión de la OEA son trasladados al Aeropuerto Internacional del Alto para salir casi clandestinamente de La Paz. A las 3 de la tarde se reúne el comité político del MNR en una casa de la avenida 20 de octubre. Asiste toda la plana mayor movimentista. Es el momento crucial que definirá el destino del gobierno. Fellman y Bedregal defienden vehementemente que el MNR no puede echarse atrás. Paz Estenssoro, después de escuchar a todos, expresa claramente que no participará en el golpe, aunque había tenido un par de reuniones previas con el coronel Natusch en las que había tácitamente comprometido la participación de su partido. Bedregal planteó la tesis de apoyar un golpe militar dirigido por Natusch, que el compromiso iba a ser de llevar el país a un gobierno, a una elección, a un gobierno civil, donde indudablemente se impondría el MNR. Y el doctor Paz fue muy claro, dijo: los militares no golpean para entregar el poder a los civiles. Sí, estaba en el golpe, claro. Estuvo, y parece que a última hora se echó atrás, pero que estuvo. El MNR, cuando está el doctor Paz, no da un paso sin consultar con el doctor Paz. El doctor Paz Estenssoro estaba en conocimiento de este movimiento. Y más aún, el general Natusch se reunió 2 veces con él. ¿El doctor Paz entró o no entró al golpe? Mi respuesta es sí y no. Sabía completamente lo que estaba ocurriendo, lo que iba a ocurrir. Vino a mi casa a una reunión con Natusch Bush, el doctor Paz, 2 días antes del golpe. Natusch Bush negó categóricamente que estaba metido en el golpe. Tuvo grandes palabras de alabanza para el doctor Paz, una actitud más o menos insolente, inapropiada, y esta negativa categórica del golpe. El doctor Paz tiene una gran visión política, una percepción muy clara de la realidad. Es, como se dice, de los que ven bajo el alquitrán. Y como tal, sabía muy bien que ese golpe no podía tener éxito, ni nacional ni internacionalmente. Por eso, vio organizarse el golpe, vio funcionar el mecanismo, pero él no entró. No sé si eso quiere decir si entró o no entró. Por eso es que digo sí y no. De acuerdo al libro El prisionero de Palacio, Bedregal vuelve con las cajas destempladas a Palacio de Gobierno. Golpeando la mesa del presidente con vigor dice: carajo, he sido leal como un perro a Paz toda mi vida y este es el pago que recibo. Pero esto se acabó. A partir de hoy asumo yo la jefatura del MNR y vamos a seguir hasta el final. Cerca de la medianoche del 1 de noviembre, Natusch posesiona a su gabinete. Guillermo Bedregal, Carlos Mena, Óscar Larraín, Feliciano Monzón, Wilfredo Cosío, Edil Sandoval Morón, Julio Herrera, Raúl Guzmán, Abel Ayoroa Argandoña, Carlos Fernández, Haroldo Cortés, Boris Marinovic, Raúl Roca, Alejandro Pacheco, Aquiles Gómez y Guillermo Riveros. Varios de sus ministros son militantes del MNR y de la Unidad Democrática y Popular. Ambas organizaciones políticas no respaldan al gobierno. Este gobierno, como lo ha marcado siempre el Estado, es un gobierno revolucionario. El gobierno de Natusch está ya condenado al desastre, pero antes de su salida, mucha muerte y mucha sangre correrá por las calles de La Paz. La solución podía darse a través del Congreso si el doctor Guevara no hubiera cometido ayer el error de querer cambiar a algunos comandantes de unidades, lo que provocó la reacción de estos y precipitó los acontecimientos. Que quede bien claro para la historia que estos acontecimientos no estaban planeados para la noche de ayer, ni mucho menos estaban planeados para defender al Congreso. Al haberse adelantado la fecha del golpe, no se cumplen premisas fundamentales. El Congreso tenía que haber primero defenestrado a Guevara, para que el movimiento se produjera inmediatamente después. El Congreso tenía que haberse convertido en asamblea constituyente para hacer una nueva Carta Magna. Esa posibilidad quedó abortada.
Uno de los factores fundamentales que explica el proceso es el respeto pleno de la libertad de expresión, lo que permitió el debilitamiento progresivo del golpe. Las contradicciones evidentes de los golpistas, producto de esas confusiones ideológicas y políticas en las que se debatieron, fue la de haber permitido la continuidad del funcionamiento del Parlamento y la continuidad de la libertad de prensa. Se lo detiene al doctor Paz Estenssoro en la Plaza Baroa. Lo primero que hace el general Natusch, lo llama el ministro de Defensa y le dice: comuníqueme con el doctor Paz. Le pide disculpas, a pesar de que había un malestar del general Natusch contra el doctor Paz. Le pide disculpas y ordena que lo lleven a donde él quiere y le den todas las garantías. El doctor Siles y Jaime Paz Zamora ingresan por el Perú y son detenidos. Y el general Natusch ordena la detención o la libertad de ellos. Tanto acá internamente como internacionalmente. Pero esa campaña más bien ha servido para que el verdadero pueblo se dé cuenta de cuál es su enemigo y cuál es su amigo en este país. Y en este país jamás las Fuerzas Armadas, ni jamás partidos nacionalistas van a ser enemigos de los intereses del pueblo boliviano ni del Estado boliviano. Ellos sí son los enemigos, compañeros. El discurso de marcado tono progresista que intenta justificar y legitimar al gobierno de Natusch ante la opinión pública no funciona, porque mientras por un lado se habla de gobierno revolucionario, por el otro comienza un proceso de represión. Muy pronto el gobierno se da cuenta de que no puede mantener el Parlamento abierto y la libertad de prensa y comienza a dar giros y zigzags en su propia política en los pocos días de su administración. Estados Unidos anuncia una revisión total del conjunto de las relaciones bilaterales y una suspensión de un apoyo de más de $60 millones al país. El presidente posesiona al nuevo alto mando, comandante en jefe de las Fuerzas Armadas, Eden Castillo, comandante del Ejército, Luis García Meza, comandante de la Fuerza Aérea, Jaime Niño de Guzmán, comandante de la Fuerza Naval, Walter Núñez. El 3 de noviembre, varias reuniones entre el presidente, la Central Obrera Boliviana y el Parlamento pretenden flexibilizar posiciones. Tras una primera reunión entre Lechín y Lacob y Natusch, a pesar de la buena impresión, la Central Obrera rechaza el plan del presidente. Y encontré en él, en primer lugar, un hombre con personalidad. En segundo lugar, tenía la sensibilidad del tío, de Germán Bush, y una cultura muy avanzada políticamente. Él hizo una exposición de su programa, alrededor de 40 minutos, sin repetir una frase. Realmente me quedé impresionado por provenir de militar. Y lo único que yo me animé a decirle en esa ocasión es decirle: coronel, el día fue malo. Pero en la madrugada del 3 de noviembre baja un nutrido grupo de tanques desde el Alto y comienza a disparar contra las barricadas en San Francisco. Hechos de violencia producidos a lo largo del día van a generar una respuesta militar violenta e implacable, ese día con un saldo de más de 20 muertos y 40 heridos. Simultáneamente, el presidente Natusch decreta la ley marcial y el toque de queda. El domingo 4, la actitud de las Fuerzas Armadas no cambia. Esta vez, un helicóptero disparan sobre zonas populares tanto en el Alto como en la ciudad de La Paz, dejando nuevamente una gran cantidad de víctimas. Que es lo más irónico de todo esto, que nos pidieron los políticos del MNR de que no exista un preso político, un herido, un exiliado, detenciones, allanamientos, que no exista nada de eso, y era un compromiso que todos lo asumimos y todos queríamos que ocurra, y ocurrió todo a la inversa. El 7 de noviembre comienza a declinar la violencia y el presidente anuncia la derogación de la ley marcial y de la censura de prensa y autoriza al Congreso a funcionar normalmente. Invita a la presidenta de la Cámara de Diputados para formar un gobierno representativo. Y empieza un proceso absolutamente inédito. Se reúnen 3 fuerzas políticas del país:
el Parlamento Nacional, la Central Obrera Boliviana y las Fuerzas Armadas de la Nación en el hemiciclo del Senado. 3 infructuosas reuniones intentan la conformación de un triunvirato que tuviese un representante militar, un representante obrero y un representante parlamentario. Detrás hay varias presiones. Por un lado, quienes quieren que Natush salga del Palacio de Gobierno, pero que no aceptan en ningún caso el retorno de Guevara. Gran parte del Parlamento está en esa lógica. Ante la presión de los militares, me propuso que renuncie a la presidencia. Y yo me negué. Me negué porque el Congreso puede nombrar un presidente, como en este caso ocurrió, y como ha ocurrido también con Paz Zamora. Pero lo que el Congreso no puede es destituir un presidente, porque el nuestro es un régimen presidencialista, no parlamentario. Por otro lado, quienes quieren sustituir a Natush por otros sectores radicales de derecha de las Fuerzas Armadas que quisieran a otro general con un discurso menos progresista que el de Natush. Gran parte de las acciones militares que dieron lugar a un proceso de represión sin precedentes y a un saldo sangriento absolutamente absurdo e innecesario parece haberse manejado de manera autónoma al Palacio de Gobierno. Pero es indiscutible que la lógica de quienes estaban entrando en un golpe de Estado sin ningún sentido que rompía el proceso democrático había precipitado esta locura que tuvo que ver con responsabilidades directas del presidente, los jefes políticos, particularmente Bedregal, Feldman, Sandoval y Ayoroa, y jefes militares como Luis García Meza o oficiales intermedios como Arturo Doria Medina y Adolfo Gribowski, que condujeron a los tanques a una acción de masacre sin precedentes en la historia. Hacia el 10 de noviembre está claro que Natush no puede permanecer más en el gobierno. Las reuniones políticas son intensas. El presidente Guevara ha desarrollado una inteligente labor de comunicación con los medios internacionales. Se ha presentado en una misa en honor a los caídos en plena plaza de San Francisco y allí es vitoreado en una multitud reunida en las inmediaciones de la plaza. Va a aparecer pocos días después, también de manera sorpresiva, en el hemiciclo del Parlamento Nacional para hacer una declaración reivindicando sus derechos como presidente legítimo. Finalmente, las Fuerzas Armadas y la Central Obrera se retiran. La COP dice que no le corresponde participar en el gobierno porque no es una fuerza reconocida por la Constitución para ello. Las Fuerzas Armadas, profundamente divididas, terminan su participación en las reuniones tripartitas. La responsabilidad final le toca al Congreso Nacional. El 10 de noviembre el Congreso había desconocido formalmente al gobierno golpista y particularmente el PS1 estableció que no aceptaba ninguna fórmula de solución que contara a Natush entre las posibilidades. La posición mayoritaria de los congresistas de repudio al retorno de Guevara definió la revocatoria del mandato que el Congreso le había hecho el 8 de agosto de ese mismo año. Levantó las manos y dictó una otra resolución revocando aquella resolución en la cual me había nombrado presidente. Esto es, destituyendo al presidente sin facultad para hacerlo. Y al hacer eso, el Congreso cavó su propia tumba. Tumba a la cual fueron empujados. Diputados, senadores, personajes políticos fueron empujados por García Meza en el golpe del 17 de julio de 1980. Los parlamentarios decidieron en consecuencia el nombramiento como presidenta constitucional interina de la República a la presidenta de la Cámara de Diputados, Lidia Gayler Tejada. En una emotiva reunión el 16 de noviembre a las 8 de la noche, Lidia Gayler jura como presidenta constitucional del país y pocos minutos después se traslada al Palacio de Gobierno en medio de una multitud que pide la cabeza del militar golpista. Mientras Lidia Gayler sale a los balcones del Palacio de Gobierno, por la puerta lateral, fuertemente custodiado por tanquetas y en un jeep, abandona el edificio Alberto Natush Bush. 16 días después de haber protagonizado
este absurdo y sangriento golpe de Estado. Pues hay una declaración publicada en la prensa del propio Bedregal que atribuye al doctor Paz, comentando el fracaso del golpe, que le atribuye esta frase: por lo menos fregamos a Guevara. Ese terrible relato del presidente Guevara, con el que hemos cerrado esta parte del programa, retrata de manera brutal, pero absolutamente transparente, muchas de las motivaciones de la política. Y que por supuesto estamos hablando de política con minúsculas. ¿Cuántas veces la política boliviana ha dejado de ser el concepto de lo político pensado por Aristóteles para convertirse en la mezquindad de la política con minúsculas, de aquello que tiene que ver con la miseria humana, que tiene que ver con el egoísmo, que tiene que ver con el interés inmediato, que tiene que ver fundamentalmente con el poder, y el poder que se busca a cualquier precio. Toda acción política, todo movimiento en el que quienes están en el poder toman decisiones, trae consecuencias y trae costos. También, y esto es lo ideal, debiera traer beneficios. Pero en el caso de noviembre de 1979, fueron muchos los costos y prácticamente ninguno el beneficio. Y definitivamente, quien paga más, y más alto ciertamente, esos costos, es la gente, la ciudadana y el ciudadano de a pie, ese pueblo que buscaba construir democracia y libertad, que tuvo que pagar este terrible precio. La aventura golpista de Natush, Bedregal, Thälmann, Ayoroa, Sandoval costó vidas humanas. Vivíamos encerrados en el palacio, buscando, tratar de encontrar una solución. Éramos mal informados sobre los hechos que acontecían fuera, en la ciudad. Se nos decía de una baja, de dos bajas, pero no se nos decía la realidad que se vivía en ese momento. Tenía la idea de no matar a nadie, ocurre que mueren decenas. Y yo estoy seguro que sin orden de él, porque no había motivo para que él diera una orden de masacre en esa zona. Pudo haber comenzado con la COP, y eso comienza con los barrios populares cuando bajan los del regimiento del Alto. Entonces, él tiene queriendo él o no queriendo, resultaba responsable porque era el gobernante en ese momento. Fue uno de los movimientos golpistas más sangrientos de la historia del país. El saldo final de esos trágicos días, de acuerdo a varias fuentes, marca un total de casi 70 muertos y más de 200 heridos. Víctimas del exceso, la violencia, la represión, los tanques, los aviones, el helicóptero, en función de objetivos difusos desde el punto de vista ideológico y de justificaciones absolutamente insostenibles desde el punto de vista político. Entre 1979 y 1981 se sumó un conjunto de acciones en los que primó la irresponsabilidad política de quienes no entendieron desde el Parlamento que no se podía jugar con fuego en un escenario de inestabilidad con gran presión militar, sobre todo de los sectores más conservadores y más represivos. Falta de visión de los líderes políticos que en el momento del empantanamiento no supieron ceder sus ambiciones personales en aras de la democracia del país en el largo plazo. Grave irresponsabilidad de políticos que confundieron sus odios personales y su deseo de destruir a uno de sus oponentes para construir un proyecto político propio en el que se volviera a la vieja práctica del golpe de Estado como método. Y por supuesto, unas fuerzas armadas que estaban todavía muy lejos de comprender que su agotamiento y su ciclo histórico había terminado y no trepidaron en usar la violencia en contra de sus compatriotas para mantenerse en el poder a título de enfrentar al supuesto comunismo que se venía con la UDP. Fue un momento, como muchos otros, de gran enceguecimiento. Fue un momento
en el que las fuerzas del país no comprendieron lo que estaba en juego y exigieron un costo a todos demasiado alto. Desde el punto de vista constitucional, todo el proceso de la crisis de 1979 rompió las normas de la Carta Magna. La elección del presidente Guevara no era una posibilidad que el Congreso pudiera llevar adelante de acuerdo a los artículos pertinentes de la Constitución. La destitución del presidente de la República, una vez nombrado, fue también un acto atrabiliario del Congreso. La elección de la presidenta de los diputados como presidenta de la República alteró también estas normas constitucionales, aunque es evidente que fueron instrumentos que por lo menos intentaron salvar una crisis institucional y sobre todo mantener la idea de una democracia por encima de todo. La comunidad internacional reaccionó de una manera inmediata y clara. Desde el primer día se opuso al golpe, fue estrangulándolo y bloqueando toda posibilidad de un relacionamiento fluido entre los golpistas y los países vecinos. La posición de Estados Unidos, gobernada por Jimmy Carter, fue también categórica: enfriamiento de relaciones y corte de toda la ayuda externa. El golpe del 1 de noviembre fue un golpe irracional en un momento crucial de nuestra historia. Mostró una imagen vergonzosa de Bolivia justo cuando el país había logrado un triunfo extraordinario en la Organización de Estados Americanos en su más importante reivindicación, la marítima. Alargó innecesariamente el proceso de recuperación democrática, abrió las posibilidades para golpes de Estado aún peores como el de Luis García Meza en 1980 y mostró el momento de mayor inestabilidad política en la historia republicana de Bolivia. El papel de la Central Obrera Boliviana en esos días fue también importante. La huelga general convocada por la Central Obrera Boliviana y respondida activamente por todo el país fue un factor determinante que impidió la permanencia del gobierno de Natush. Como siempre, la acción popular, la resistencia en las calles, el valor de hombres, mujeres, jóvenes y viejos enfrentando con palos, piedras y gritos a los tanques y a los militares que en ese momento habían perdido toda cordura, demuestra cómo el pueblo boliviano estuvo siempre dispuesto a salvar la democracia, a pelear por ella y a buscar la libertad. Ofrendaron sus vidas y finalmente el pueblo boliviano logró que el 10 de octubre la democracia fuese recuperada. Es posible que por el gran esfuerzo democrático y pacífico llevado a efecto. A Alberto Natush le tocó en política un destino trágico. Trató de enmendar el saldo dramático de noviembre con una acción valiente y decidida enfrentando a la dictadura de Luis García Meza. Yo le expuse al general García Meza la inconveniencia de que las Fuerzas Armadas, a través de él o de cualquier otro militar, traten de hacerse cargo de la conducción del país. Les expuse que la situación tanto interna como internacional no era para un hecho de tal naturaleza y el que llevarlo adelante no solamente lo iba a comprometer a él o a quien le dirige ese movimiento, sino a la propia institución. Y le expuse que vea como ejemplo lo que sucedió conmigo precisamente en noviembre del año 1979. Natush fue gran protagonista en el derrocamiento de la dictadura entre el 1 y el 4 de agosto de 1981, cuando atrincherado en Santa Cruz, junto a Luis Adolfo Siles y otros militares, logró finalmente la salida del gobierno de García Meza y el comienzo, esta vez definitivo, de la transición a la democracia. Natush murió años después, en 1994 en Santa Cruz, tras una larga y penosa enfermedad. Bueno, el movimiento de 1979 no debía haberse producido en ese momento y en esa circunstancia en la que se produjo. Hubiera un hecho lamentable y doloroso, que el primero que lo siento soy yo. No eludo en absoluto mi responsabilidad. Aparezco como la cabeza de ese movimiento y lógicamente la cabeza es la responsable. No se la he hecho a ninguno más, es mía.